¿qué tal amigas? ¿Cómo están? Bienvenidas a un video tutorial. Soy Pamela y en esta ocasión les voy a enseñar a tejer este vestido que está tejido en un color rosado oscuro. Aunque ustedes lo ven ahí algo pálido el rosado, pero es oscuro. Y la puntada que le apliqué también queda muy bonita. El canesú, ustedes lo pueden ver, está ahí. Se los voy a acercar para que puedan apreciarlo mejor. Y la parte del faldón está tejido con abanicos. Queda bastante amplio el ruedo, así que queda bastante bonito. A mí me gustó mucho este modelo, espero que a ustedes también les guste y se animen a tejerlo. Antes de ir al paso a paso, las dejo invitadas a suscribirse a mi canal si es primera vez que me visitas, y también puedes visitar mi blog, Mi Rincón del Tejido en Blogger. También puedes ingresar a Facebook, donde una vez a la semana hago clases gratis de crochet en mi fanpage, Mi Rincón del Tejido. Y también, si gustas, me puedes seguir por Instagram. Gracias a todas las suscriptoras que me dejan sus mensajes. Gracias por los comentarios. Bueno, ahora sí, vamos a ir al paso a paso de este hermoso vestido. En este tutorial voy a usar 200 gramos de hilo rosado, un ganchillo 2.5 milímetros, marcadores y tijeras. Este hilo está recomendado para usarlo con un ganchillo 2.0, 2.5 milímetros, que es el que voy a usar yo, y también puede usarse con 3.0 milímetros. Para comenzar, vamos a tejer nuestra cadeneta inicial, donde vamos a colocar 100 cadenas. Cuando tejan, no tejan muy apretadas las cadenas. Y si ustedes desean, si tejen muy apretado, usen un gancho más grande para la primera cadeneta inicial y luego lo cambien con el ganchillo que van a usar para todo el vestido. Tengo las 100 cadenas y ahora las vamos a unir, fijándonos que las cadenas siempre estén por el lado derecho. La vamos a unir con un punto deslizado. Entonces, recuerden que estamos comenzando por el cuello, ¿ya? Así que es importante que ustedes tomen bien su medida. Ahí, bueno, la unimos con un punto deslizado y ya nos queda así. Comenzamos con la primera hilera. Vamos a tejer 5 cadenas, 3, 4 y 5, que corresponde a un punto alto, 3 cadenas y 2 cadenas de separación. En la siguiente cadena de base vamos a tejer un punto alto. Y ahí nos queda formado esta V con 2 cadenas de separación. Ahora tejemos los siguientes puntos. Vamos a tejer 23 puntos altos. Entonces comenzamos contando desde la siguiente cadena. 1, 2, 3, 4 y así hasta completar 23. Tengo los 23 puntos altos. Ahora vamos a tejer en la siguiente cadena, tejemos un punto alto, 2 cadenas y en la siguiente cadena un punto alto. Vuelvo a tejer en las siguientes cadenas 23 puntos. 1, 2, 3 y así hasta completar 23. Completé los 23 puntos y ahora vuelvo a tejer en la siguiente cadena un punto alto,
2 cadenas de separación y en la siguiente cadena un punto alto y vuelven a repetir 23 puntos. Entonces, como estamos formando este cuadrado, como ustedes se dan cuenta, son 23 puntos V, 23 puntos V, 23 puntos V y terminan con 23 puntos y así se forma este cuadrado. Voy a finalizar la hilera, cuento 1, 2 y 3, la tercera cadena, voy a deslizar y cierro. Vamos a continuar con la segunda hilera. Vamos a deslizar nuevamente dentro de este espacio y nos quedamos aquí dentro de la V. Acá vamos a trabajar haciendo 5 cadenas, 1, 2, 3, 4 y 5, un punto alto y 2 cadenas de separación y aquí mismo un punto alto. 2 cadenas de separación y aquí en este primer punto alto tejemos un medio punto. 2 cadenas de separación y vamos a contar. A partir del siguiente punto, 1, 2 y 3 y tejemos ahí una V, un punto alto, tejemos 2 cadenas de separación y un punto alto ahí mismo. 2 cadenas de separación y contamos 1, 2 y 3, un medio punto. 1 y 2 cadenas de separación, 1, 2 y 3, tejemos V, un punto alto, 2 cadenas, un punto alto. 2 cadenas de separación, 1, 2 y 3, un medio punto. Y así vamos a ir tejiendo durante toda la hilera esta puntada. Acá les voy a indicar lo siguiente, ya tejí la puntada en esta parte de los 23 puntos. Aquí me toca hacer un medio punto, entonces luego de hacer la V hago 2 cadenas de separación y voy a contar 1, 2 y 3 y en este punto vamos a hacer el medio punto, 2 cadenas de separación y dentro de este espacio trabajo con la V, un punto alto, 2 cadenas y un punto alto, 2 cadenas de separación y aquí en el primer punto trabajo con un medio punto. ¿Ya? Esta parte hay que tejerla así, donde están las 2 cadenas de separación hay que tejer en el primer punto un medio punto y luego en el siguiente un medio punto. Finalicé la corrida acá con las V y los medios puntos y si ustedes doblan se van a dar cuenta que ya va teniendo forma la parte de arriba del cuello. Ahí. Entonces ahora vamos a continuar con la siguiente hilera, corresponde a la número 3 y aquí vamos a hacer lo siguiente. Acá estamos en una de las esquinas del cuadrado, entonces como tenemos aquí una V, que es la que tenemos acá, vamos a deslizar una vez más y desde ahí vamos a comenzar a trabajar. Tejemos 3 cadenas, ahí mismo tejemos un punto alto y cerramos. 2 cadenas de separación y vuelvo a tejer un punto alto a medio tejer, no hay que cerrarlo completamente. Hago un segundo punto alto a medio tejer y cierro 1 y 2 cadenas y repito un punto alto a medio tejer, segundo punto alto a medio tejer, cierro 1 y 2 cadenas y acá tengo la V y vuelvo a repetir la misma puntada. Entonces son estos puntos juntos que vamos a ir cerrando de 2 en 2. Entonces un punto a medio tejer, un siguiente punto a medio tejer, cierro 1 y 2 cadenas, repito 1 y 2, cierro 1 y 2 y repito 1 y 2, cierro 1 y 2 y vuelven a repetir. Entonces en cada V ustedes van a ir tejiendo
estos motivos que estoy haciendo ahora en todas las V, aquí, acá, en cada una, hasta dar toda la vuelta. Finalicé la tercera hilera. Seguimos con la cuarta hilera. Vamos a deslizar. Deslizamos un punto y vamos a deslizar otro punto. Vamos a quedar justo en la parte central de las dos cadenas. Vamos a tejer 4 cadenas, un punto alto, una cadena de separación y ahí mismo tejemos un punto alto. Tejemos 1, 2 y 3 cadenas y en el siguiente espacio repito un punto alto, una cadena, un punto alto. Así. Ahora tejo una cadena de separación y aquí en el siguiente espacio un punto alto. Cadena de separación, acá tengo los motivos y trabajo con un punto alto, una cadena, en el siguiente espacio un punto alto. Cadena, siguiente espacio, un punto alto, cadena, siguiente espacio donde está la separación y así vamos a ir repitiendo un punto alto y una cadena. Aquí vamos a trabajar de la siguiente manera. Llegué aquí a este motivo donde está una esquina. Fíjense que aquí está el cuadrado. Tengo una esquina, aquí tengo otra y acá donde comenzamos otra esquina. Aquí en este motivo donde está justo, que esta parte es el aumento donde da la esquina del cuadrado. Vamos a trabajar aquí, repetimos lo que hicimos acá al comenzar. Entonces trabajamos con un punto alto, una cadena, ahí mismo un punto alto. 3 cadenas de separación, siguiente espacio, un punto alto, una cadena, un punto alto. Y luego seguimos trabajando el punto alto y la cadena de separación. Así vamos a ir repitiendo por toda esta hilera. Bueno, así entonces ustedes lo que tienen el único cambio que van a hacer aquí es que en estas esquinas ustedes hacen 2 puntos altos con una cadena de separación, luego tienen que tejer 3 cadenas de separación y luego una cadena. Y lo demás se va tejiendo, los laterales se van tejiendo una cadena, un punto alto, una cadena, un punto alto. Y así dan toda la vuelta, terminan acá y estoy de vuelta con ustedes. He finalizado la cuarta hilera, continuamos con la quinta hilera. Vamos a tejer 3 cadenas, el primer punto alto, aquí tenemos una cadena de separación, trabajamos con un punto alto de base, un punto. Acá tenemos las 3 cadenas de separación, aquí vamos a trabajar con 2 puntos altos, 3 cadenas y 2 puntos altos, 1 y 2. Tenemos ahora un punto alto, trabajamos con un punto alto. Vamos a ir haciendo un punto por cada punto que se va presentando en la base, aquí en la hilera anterior, y tenemos que trabajar también las cadenas. O sea, trabajamos un punto alto sobre punto alto y en la cadena de separación. Solamente aquí en esta esquina es donde vamos a trabajar con un abanico. Acá llegué a la otra esquina
Fíjense ahí. Entonces aquí vuelvo a trabajar un punto alto sobre punto alto en la cadena, en el punto de base, y acá tengo las 3 cadenas de separación. Entonces aquí trabajo nuevamente el abanico, hago 2 puntos altos, 3 cadenas y 2 puntos altos. Después sigo trabajando un punto y en la cadena también de separación. En los 4 lados hay que repetir esto mismo, ¿ya? Hacen esto mismo en los 4 lados. Estoy de vuelta con ustedes para la siguiente hilera. Finalicé la quinta hilera. Entonces, acá les voy a mencionar lo siguiente. Esta hilera que acabamos de hacer, que es la número 5, va a corresponder a la hilera 1, porque estamos repitiendo nuevamente los puntos altos, los mismos que hicimos al inicio. ¿Se fijan? La misma corrida 1 es la misma corrida 5. Ahora tenemos que repetir lo que fue la corrida 2, vamos a hacer la corrida 6 y así vamos a ir repitiendo. Entonces, fíjense que estos puntos fantasía tenemos 1, 2, 3 y 4. 4 hileras que ustedes van a ir repitiendo. Aquí ya comencé 1, 2, 3 y 4. 1, 2, 3 y 4. Entonces, dependiendo del tamaño que ustedes estén haciendo, es la cantidad de hileras que van a colocar aquí en la parte del canesú. Voy a repetir nuevamente toda la puntada que hice en punto fantasía, lo voy a volver a repetir. Voy a quedar con la hilera de los puntos altos cuando termine, o sea que voy a hacer en total 10 corridas. Aquí tengo, como les decía, 5. Voy a hacer 4 más, voy a finalizar con la última corrida con puntos altos y estoy de vuelta con ustedes. Aquí en esta corrida que vamos a repetir, ustedes tienen que hacer lo mismo. Cada 3 puntos ustedes van a realizar la puntada, la V, con los medios puntos. Aquí voy a deslizar hasta llegar aquí a las 2 cadenas porque voy a comenzar desde ahí a tejer. Entonces deslizo, deslizo y deslizo. Aquí en estas 3 cadenas de separación es donde voy a comenzar a trabajar la misma puntada. Entonces trabajo con 1, 2, 3, 4 y 5 cadenas, un punto alto y 2 cadenas de separación, y aquí mismo trabajo con otro punto alto, 1 y 2 cadenas de separación, y en este primer punto trabajo con un medio punto. Estoy repitiendo lo mismo, hago 2 cadenas de separación y voy a contar 1, 2 y 3 y trabajo con un punto alto, 2 cadenas, un punto alto, 2 cadenas de separación, 1, 2 y 3, y en ese tercer punto trabajo con un medio punto, 1 y 2 cadenas, 1, 2, 3, trabajo con V. Así. Y esto es lo que vamos a repetir en toda la hilera. Luego vuelven a repetir la hilera 2, lo hacen nuevamente a continuación y así van repitiendo. Las veo ya al finalizar todas las corridas. Recuerden que voy a finalizar con la última hilera del canesú con puntos altos. Vamos ahora a unir las sisas en los 2 lados. En total vamos a colocar 117 puntos para comenzar luego a hacer la puntada del faldón. Entonces aquí vamos a comenzar tejiendo 3 cadenas, el primer punto alto, y ahí mismo en ese punto vamos a hacer un aumento. Y vamos a tejer los siguientes puntos, un punto sobre el punto anterior. Vamos a llegar acá a la separación, aquí en estas 2 cadenas de la sisa, 3 cadenas.
Vamos a tejer 1, 2 puntos altos y ahora tejemos 1, 2, 3, 4 y 5 cadenas y vamos aquí a trabajar, vamos a girar de esta forma, tejemos nuevamente los 2 puntos altos, 1 y 2 y vamos a continuar tejiendo un punto sobre cada punto de base en el punto anterior. Así. Bueno, vamos a seguir así. De esta misma forma van a dar toda la vuelta, van a seguir aquí, van a llegar acá a la otra separación, vuelven a tejer aquí 2 puntos altos, 5 cadenas de separación, lo unen los dos lados para formar la otra sisa, 2 puntos y siguen tejiendo hasta completar toda la vuelta. Finalicé la vuelta. Ahora vamos a trabajar la siguiente también igual, vamos a hacer puntos altos en cada punto de base. No vamos a comenzar todavía con el punto fantasía. Entonces vamos a hacer un punto sobre cada punto y tenemos que trabajar también los 5 puntos, las cadenas que tenemos acá con 5 puntos. Aquí hacemos 1, 2, 3, 4 y 5. 5 puntos y así vamos a completar toda la vuelta tejiendo un punto alto hasta completar los 117 puntos. Ahora vamos a continuar, vamos a hacer el pase cinta. Para eso vamos a trabajar con 5 cadenas, 1, 2, 3, 4 y 5. Un punto alto y 2 cadenas de separación. Seguimos, saltamos 1 y 2 y en el tercer punto tejemos un punto alto. 2 cadenas, 1 y 2 y en el tercer punto un punto alto. 2 cadenas, 1 y 2 y en el tercer punto un punto alto. Así vamos a dar la vuelta completa haciendo estos cuadraditos con 2 cadenas de separación y el punto alto. Finalizada la hilera del pasacinta, vamos a comenzar ahora a trabajar la primera hilera del punto que vamos a hacer en el faldón. Aquí comenzamos tejiendo una cadena que va a corresponder a un medio punto y dentro de este siguiente cuadrado vamos a trabajar con 8 puntos altos. Tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. En el cuadrado siguiente vamos a trabajar con un medio punto. Cuadrado siguiente, repito, 8 puntos. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Cuadrado siguiente, medio punto. Y así vamos a ir repitiendo esta secuencia de puntos en toda la hilera. Seguimos con la vuelta 2. Vamos a trabajar ahora los siguientes puntos. Vamos, aquí ya deslicé en la primera cadena que tejí. Ahí es la primera cadena. Ahora vamos a deslizar un punto más sobre el punto alto. Deslizamos, porque ese punto no lo vamos a tejer. Vamos a deslizar al segundo punto y de ahí vamos a trabajar tejiendo 4 cadenas, un punto alto y una cadena de separación. En el punto siguiente, punto alto, cadena, punto siguiente,
punto alto, cadena. Siguiente, punto alto, cadena. Punto alto, cadena. Punto alto y quedamos ahí. Entonces tenemos que trabajar con 6 puntos altos y las cadenas de separación. Vamos a repetir lo mismo en cada uno de los abanicos. Entonces en el primer punto no se teje, vamos al segundo punto y hacemos punto alto, cadena, punto alto, cadena, punto alto, cadena y así vamos a ir repitiendo. Dan toda la vuelta formando estos puntos altos hasta completar toda la vuelta. Seguimos con la hilera 3. Vamos a deslizar en la cadena de separación un punto. Y desde aquí vamos a comenzar trabajando 4 cadenas. 1, 2, 3 y 4. La primera cadena corresponde a un medio punto y 3 cadenas de separación. En el siguiente espacio trabajo con un medio punto. 3 cadenas. Siguiente espacio, un medio punto. 3 cadenas de separación. Siguiente espacio, un medio punto. 1, 2 y 3 cadenas y siguiente espacio, un medio punto. Y así vamos a ir formando 4 arcos, 4 espacios con 3 cadenas de separación. Sigo acá en el siguiente espacio, repito. Aquí no hay que hacer cadenas de separación cuando vamos de un abanico al otro sin cadenas de separación, sino que directamente un medio punto, directamente acá un medio punto. 1, 2 y 3 cadenas, siguiente espacio, medio punto. 1, 2 y 3, siguiente espacio, medio punto. 1, 2 y 3, siguiente espacio, medio punto. 1, 2 y 3, siguiente espacio, medio punto. Ahora voy al otro abanico, directamente en el siguiente espacio, medio punto. 1, 2 y 3, medio punto. Y así se completa toda la vuelta.